Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender una realidad no muy bien comprendida, no en toda su profundidad, y en realidad estamos invitados a una experiencia superior, mucho más alta, mucho más avanzada de lo que en realidad estamos probando y experimentando. La reflexión de hoy está titulada Depender de Cristo. Hoy voy a tratar de ir bastante rápido porque en realidad tengo mucho trabajo y tengo cosas que hacer, pero sin embargo no quiero dejar que pase también la oportunidad de que tratemos de entender esta reflexión. Me queda pendiente una reflexión que no encuentro el tiempo. Acabo de terminar una obra y pues me han ofrecido a hacer más cosas y entonces literalmente no encuentro tiempo. Cada vez estoy más ocupado y, en fin, no voy a entrar a profundizar esto. Sin embargo, quiero hacer la obra que tengo que hacer, ¿verdad? Por lo tanto, la reflexión de hoy está a depender de Cristo. Pero antes de entrar en la reflexión dicha, para que podamos entender qué es y cómo se tiene que hacer esta dependencia de Cristo, vamos a ver un párrafo de un texto que en inicio pensé tratarlo en profundidad y quizás en algún momento lo haremos de nuevo porque me da la sensación, no he tenido tiempo de comprobar, pero creo que ya hemos tratado esta reflexión entre tantas que hemos hecho, ¿verdad? Pero comprobaré y si no, volveremos a hacerla de nuevo, volveremos a tratar este texto. Pero fijaos lo que nos dice aquí, porque este texto es tremendamente revelador. Lo he compartido con mis hermanos, algunos hermanos míos que también son maestros de Israel, y pues son gratamente sorprendidos porque realmente no creen en la doctrina de la eternidad. Y entienden precisamente lo que estamos tratando de entender aquí en este ministerio, ¿verdad? Esto también revela la confusión en la cual está el pueblo de Dios. Ayer mismo vi un tema de Arturo Quintero que estaba tratando de hablar del espíritu profecía de Elena de White. Entiende cosas, pero no las entiende todas, desgraciadamente. Aunque es un defensor de Elena de White, esto sí que me agrada, pero creo que no entiende todo porque estaba defendiendo ciertas cuestiones que si realmente sería un gran conocedor del espíritu profecía debería de saber, aunque creo que en su foro interno sí sabe la verdad, pero no se atreve a decirla porque tiene que comer. Entonces no se va a volver contra la institución, aunque dice ciertas cosas. En fin, hay que entender que cuando estás en Estados Unidos no es tan fácil que te eche del ministerio, ¿verdad? Y de hecho cada vez menos porque mucha gente va con juicios contra la Conferencia General por muchas cuestiones. Esto explica una serie de cosas que está pasando dentro del medio del pueblo de Dios, ¿verdad? Trata de decir la verdad, pero no dice toda la verdad, desgraciadamente. Sin embargo, es un buen entendido y defensor del espíritu profecía. Con eso, para mí esto me agrada y me deja contento parcialmente, ¿no? Aunque hay otros temas que él defiende la Trinidad. Si eres un conocedor del espíritu profecía, difícilmente puedes defender la Trinidad. Y este texto es uno más de la multitud de textos que hemos presentado y que demuestra claramente que la doctrina de la Trinidad es falsa. Hay tres personas, pero vamos a entender quiénes son estas tres personas, ¿verdad? Y fijaos lo que nos dice aquí. El Espíritu Santo que procede del Hijo unigénito de Dios. Y nosotros hemos explicado esta incógnita. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué Cristo dice que no hablará de sí mismo? Pues no habla de sí mismo. ¿Por qué? Porque tiene que hablar de Cristo. Es
su espíritu el que era uno igual a Dios, en sustancia, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros además tenemos esto en nuestra doctrina, en nuestro entendimiento, en nuestros principios, ¿verdad? Para poder entender la verdad. Y decimos que cuando el hombre muere, su espíritu se vuelve a Dios. Pues cuando Cristo se despoja de sí mismo, ¿qué pasa con este espíritu? Se vuelve al Padre. Y aquí nos dice el Espíritu Santo que procede del Hijo unigénito de Dios. ¿Quién es? Pues cuando Cristo se despoja de sí mismo y se encarna como hombre, pues este espíritu es el Espíritu Santo, porque Dios no muere, ¿verdad? Dios no muere. Y por eso Cristo dice, no hablará de sí mismo. Es una persona, pero representa a Cristo. Procede de Cristo, ¿verdad? Representa a Cristo y representará a Cristo durante la eternidad. Cuando entiendes cómo funciona el gobierno de Dios, no resulta tan complicado comprender esta realidad. Sin embargo, ¿qué es lo que cree el pueblo de Dios hoy? Y por eso digo, mis queridos hermanos, ¿cuántas personas hay la divinidad? Dos dioses. Divinidad, no tres dioses. Hay dos dioses, es el Padre y Cristo, y la vida multiforme de Cristo, es decir, Cristo, el hombre, y el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, que es Cristo mismo. Por lo tanto, ¿cuántos dioses hay en la divinidad? Dos. El Padre y el Hijo. El Evangelio demuestra esto una y otra vez. Otra cuestión es que alguien nos ha engañado, nos ha pervertido los conceptos de tal manera que no logramos entender la realidad. Pero el espíritu de profecía viene a confirmar una realidad, a revelar una realidad, ¿verdad? Y aquí, una vez más, nos trata de ayudar a comprender esto. Además, es que Cristo obra a través del Espíritu. Siendo él mismo en espíritu, ¿verdad? Pues es a través del espíritu como obra. Por eso la reflexión de hoy se llama depender de Cristo. ¿Cuál Cristo? Cristo en espíritu, ¿verdad? Esto es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Por lo tanto, el Espíritu Santo que procede del Hijo unigénito de Dios se une al agente humano. Esta es la dependencia a la cual nos invita Cristo, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Dice, a la naturaleza perfecta, divino-humana de Cristo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? O el Espíritu de Cristo. Nos une al Cristo real, a la naturaleza perfecta. ¿Cuál es la naturaleza perfecta? De Adán, el segundo Adán. Y así entiendes cuál era la naturaleza perfecta del primer Adán, divino-humana de Cristo. Y esto no te convierte en Dios ni nada por estilo, sino porque este es el propósito eterno desde la eternidad de Dios, que Él habita en todo ser creado. Este ejemplo ocurre en Cristo, este ejemplo tendrá que ocurrir en nosotros, porque Él es la cabeza de esta nueva humanidad, ¿verdad? Por lo tanto, cuando logramos entender esta profunda realidad, nos echa por los suelos la doctrina de la Trinidad, porque no hay tres dioses, solo hay dos, el Padre y Cristo, en su vida multiforme. Espíritu Santo, Cristo mismo, ¿verdad? Lo que pasa es que alguien trató de convertir este concepto para que Él sea el tercer Dios, lo que ha perseguido siempre, ¿verdad? Y ahora pregunto yo, y os lanzo este pensamiento, reflexionad. Si yo creo en la doctrina de la Trinidad, es decir, estoy adorando tres dioses, ¿seré salvo? ¿Esto es apostasía o es verdad? Porque si no es verdad, si estoy adorando algo que es falso,
Cristo y el Padre acepta esta adoración? Vamos a ver a través de la reflexión, mis queridos hermanos, qué es lo que nos pasa en realidad. Esto es lo que necesitamos entender. Y necesitamos comprender la verdad. Yo lo he dicho una y otra vez, y no es porque lo digo yo, sino que lo está diciendo el Espíritu de Profecía. En todos los puntos, la obra de esta última generación, otra última generación, porque tenía que ser la de 1844-1888, ¿verdad? Aquella tenía que haber sido la última generación. Desgraciadamente fracasaron. Una vez más volveremos a ver por qué. Esta última generación, ahora nuestra realidad, ha de recolocar los fundamentos de la fe, lo mismo como lo hicieron ellos. Y la batalla más feroz que tuvieron fue precisamente con la doctrina de la Trinidad. ¿Qué ha hecho el enemigo? ¿Nos ha vuelto a engañar? Hemos tratado de entender este asunto una y otra vez. ¿Nos ha vuelto a engañar? ¿Verdad? Hemos vuelto a la doctrina de la Trinidad. Y los maestros, que ahí está la perversidad, trata de explicar la doctrina de la Trinidad de una manera por decir, no, es que nosotros no creemos en la doctrina de la Trinidad lo mismo que Roma. ¿Así? Y hay tres dioses. ¿Qué entendiste? ¿Estudiamos suficientemente a los pioneros y al Espíritu de Profecía como para que entendamos cuál es la verdad? Esta verdad está aquí, 1906. 5 de abril 1906. De hecho, a partir de estas fechas, la sierva casi no participan en las obras de la iglesia, muy poco en realidad, porque se había dado cuenta ya que esta no será la última generación, que la venida de Cristo no será en su vida, y de hecho se dedica a escribir con mayor intensidad que nunca hasta el final de sus días. Se dio cuenta de que Cristo no vendrá en su generación, que tendrá que pasar más tiempo, ¿verdad? Y dice, esta unión está representada por la unión de la vid y los sarmientos. El hombre finito se une a la hombría de Cristo, dice. ¿Por qué? Cuando entiendes que en Cristo habita el Padre, ¿qué es lo que trata de hacer Cristo en realidad? Unirnos con la fuente de vida. ¿Quién es la fuente de vida? El Padre. Por lo tanto, cuando dice el hombre finito se une a la hombría de Cristo, es decir, a través del puente se une a Dios. Porque en Cristo habita el Padre, ¿verdad? Dice, por la fe, y aquí es cuando deberíamos de entender la justificación por la fe, Cristo nuestra justicia. Dice, por la fe, creer esta verdad. De esto se trata, creer esta verdad. Por eso os preguntaba yo, ¿creer en la doctrina de la Trinidad que es apostasía salva? Dice, ¿cómo seremos salvos? Por la fe, ¿verdad? Por la fe. Creer a este Cristo, no a un otro Cristo. Por lo tanto, dice, por la fe, la naturaleza humana se asimila a la de Cristo. ¿Cómo? El Espíritu Santo que procede del Hijo unigénito de Dios, a través del Espíritu Santo, que es Cristo mismo. Eso es lo que trata de decir. Por la fe, la naturaleza humana se asimila a la de Cristo. Somos hechos uno con Dios en Cristo. ¿Cuál es la justificación por la fe? ¿Cuál es Cristo nuestra justicia? Ahora la entendemos. Dice, somos salvos por la fe. ¿Qué fe? Creer en este Cristo. No en un otro Cristo, no en un falso Cristo, sino en este Cristo, divino humano. ¿Verdad? El segundo Adán. Y cuando entendemos este concepto, a esto nos invita. Por la fe, la naturaleza humana se asimila a la de Cristo. Es decir, cambia nuestra naturaleza.
El hombre caído es restaurado a la condición de ¿quién? De Adán. ¿Cuál era la condición de Adán? La naturaleza perfecta, la que fue creada por Dios, divino-humana, de Cristo, porque Cristo es el ejemplo. Por eso fue enviado para que nosotros entendamos de dónde hemos caído y a lo que estamos invitados a elegir. Y queremos elegir a este Cristo que representa el árbol de la vida para nosotros. Fijaos, por la fe, somos salvos por la fe, ¿verdad? Y la justificación por la fe. Por la fe, la naturaleza humana se asimila a la de Cristo. ¿Y cómo es la de Cristo? Divino-humana. Por lo tanto, ¿cómo seremos? Divino-humanos. Así fue creado Adán, ¿verdad? Restaurado. Esta es la nueva humanidad que Cristo trata de construir, de reconstruir, ¿verdad? Dice, somos hechos uno con Dios en Cristo. Es decir, nos une a la fuente de vida, al árbol de la vida, en Cristo, porque Cristo es el puente. ¿Es esto lo que creemos nosotros? ¿O es otra cosa? Y cuando creemos otra cosa, ¿somos salvos? Esta es la gran pregunta. Porque esto es lo que ha tratado de pervertir el enemigo de Dios de tal manera que no entendamos la auténtica justificación por la fe. Cristo nuestra justicia. Es Cristo el que nos une con el Padre. Y que aquí está explicado no perfecto, perfectísimo. Pero ¿eso es lo que creemos? ¿Es este Espíritu Santo lo que estamos asimilando nosotros? ¿O es un otro espíritu que se presenta como Cristo y se coloca como un tercer Dios? Pensad, reflexionad, no hace falta que me creáis a mí, siempre os lo digo, ¿no? Yo presento la verdad. Es vuestra tarea estudiarla y entenderla, ¿verdad? Aquí tenéis la referencia, Tabriel, 5 de abril, Review of Herald, 1906, es el último párrafo del texto. Id al original y tratad de entender. Porque ahí lo explica y culmina con esto. Y esta última frase es la justificación por la fe. Dice, por la fe somos salvos, ¿pero qué fe? Porque creemos que este Cristo, divino humano, el segundo Adán, nos une, a través de él, nos une con la fuente de vida, con Dios. Esta es la justificación por la fe. Y tenemos que hacer una pregunta. ¿A este Cristo adoramos nosotros? ¿Es este Cristo al que creemos? ¿Aceptamos su espíritu como Cristo en espíritu? ¿O estamos adorando un Dios separado que habla de sí mismo, que es independiente, que puede estar sin el Padre, sin Cristo? Como está presentado la doctrina de la Trinidad. Leedla con atención y os vais a dar cuenta. Y vais a ver la apostasía en donde hemos caído. No es que lo diga yo. Está escrito. Solo falta que la entendamos. Anteayer vi a alguien que decía, tratando de responder a un texto, ¿verdad? Y decía, no me puedo imaginar cómo puede ser uno adventista sin creer en la Trinidad. Y digo, yo no me puedo imaginar un adventista de verdad que crea en la Trinidad. Porque esto solo revela ignorancia, desconocimiento. Y que precisamente lo que viene a relatarnos esta reflexión que vamos a estudiar a continuación es lo que le está pasando a este pueblo. Está adorando a otra cosa y no a este Cristo, ¿verdad? Vamos a entrar en nuestra reflexión porque se me va el tiempo. Corre que no veas. Y dice
que los que están relacionados con el servicio del maestro no busquen a hombres de gran capacidad para que hagan su trabajo por ellos. ¿Qué es lo que trata de decir? ¿Quiénes son los que están relacionados con el servicio del maestro? ¿A quién le fue encomendada la gran comisión? A todo el que cree. ¿Sí? Vale. Pues aquí nos viene a decir que todos los que creen y están en el servicio del maestro no busquen a hombres de gran capacidad para que hagan su trabajo por ellos. Que les dirija, que los guíe, ¿verdad? Que no busquen esto. Dios respalda al que hace lo mejor posible. Dice, Dios respalda al que hace lo mejor posible. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Pisa el mar. Si quieres que se separen las aguas, pisa el mar. Ten fe. Créame, ¿verdad? Eso es lo que trata de decir. No te exige que seas perfecto y el que más. No, porque la adoración ha de ser a Dios y no al hombre. Por lo tanto, lo que te está pidiendo a ti, quien seas, te está diciendo, pisa el mar y verás el milagro. Verás las obras de Dios. Pero si no tienes la fe de pisar el mar y dependes que te digan otros en todo momento lo que tienes que hacer, no va a pasar nada, porque no tienes la fe que se requiere. Y a esto nos invita Dios. Ten fe, pisa el mar y verás lo increíble. Dios respalda al que hace lo mejor posible. Que los obreros confíen en el poder divino. ¿Cuál poder divino? Pues el de que acabamos de hablar, que procede de Cristo, el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de Cristo. Y Dios impresionará los corazones de aquellos para quienes trabajan. Dios impresionará los corazones de aquellos para quienes trabajan. Pisa el mar, dice. ¿Quieres ver las obras de Dios? Pisa el mar y las aguas se separarán. Pero si no te atreves, si dependes del hombre, no va a pasar nada. Morirás. Tan sencillo como esto. Dice, el obrero sincero y humilde que se da cuenta de que el éxito no depende de las apariencias. ¿Quiénes son estos hombres de gran capacidad? Apariencias. Son apariencias. Sino de aquel que le ha dado su encargo, puede realizar un gran bien. Y te invita a ti y a mí, queridos, que entiendas el Evangelio, que entiendas la verdad, que estés conectado con Cristo y que hagas la obra que Él te encomienda. Dice, Dios respalda al que hace lo mejor posible, lo mejor posible. Esto no significa que hay que arte de nada, sino que pisas el mar y sigues con Cristo. Confías en Él. Esto no depende de mí, depende de Él. Si yo no estaría aquí. Esta es la profunda realidad. Yo no estaría aquí. Esta no es mi obra, ¿verdad? La razón por la que el número de obreros es mucho menor, dice, de lo que debería ser, es que los hombres se fijan en su supuesta debilidad. ¿Por qué supuesta debilidad? Porque no creen. No confían en Dios. Eso es lo que trata de decirnos. No confiamos en Dios. Y ponen su confianza en aquellos cuya apariencia y capacidades suponen traerán el éxito. Y hoy comemos y bebemos de este éxito, del éxito de los hombres. ¿Dónde estamos? En plena y total apostasía. Ahí estamos. Salid de ella, pueblo mío, dice. De esta manera, la iglesia se ve afectada por el consumo espiritual.
y las almas mueren porque la sangre espiritual está envenenada. ¿Qué ocurre? Que la iglesia se ve afectada por el consumo espiritual. ¿Qué están esperando? Que el hombre le cuente cosas, pero que la iglesia no experimenta al espíritu, porque depende del hombre. Y mientras depende del hombre, Dios no puede obrar. Y por eso dice, mueren porque la sangre espiritual está envenenada. ¿Entendéis, mis queridos hermanos? ¿Entendéis lo que nos está pasando? ¿Y dónde estamos y por qué? Los hombres han dependido de los hombres hasta quedarse sin fuerza. ¿Dónde estamos? Este es el espejo de nuestra realidad, mis queridos hermanos. Este es el espejo de nuestra realidad. Espejo al que no queremos mirar, porque la realidad es tan dura que preferimos negarla, ¿verdad? Preferimos negarla. Pero Dios nos habla. La cuestión es, ¿queremos escuchar? ¿Queremos entender? 12 de abril 1906, fijaos. Fijaos lo que dice. Dios desea un molde diferente para su obra. Un molde, una estructura, un entendimiento diferente para su obra. Nosotros hemos hablado de estas cosas aquí, pero no queremos entender. Nos gusta más adorar al hombre que aceptar a Dios en nuestra vida. Pero es que esto implica involucrarnos, pisar el mar. Perdón porque el tragalenguas, ¿verdad? Pisar el mar para ver las obras de Dios. Y no nos atrevemos. ¿Por qué? Porque alguien trata de enseñarnos que hemos de ser pendientes o dependientes del hombre. Porque el hombre se abroga atributos y cualidades que no le pertenecen. No le pertenecen. La iglesia es Cristo. Él es el comandante. Y otros han sustituido esto. Y mucha gente piensa que yo tengo algún problema con alguien. No, queridos. Mi profundo problema es que pereceremos. Porque no entendemos la verdad. Alguien nos ha pervertido los conceptos y no logramos entender que Dios desea un molde diferente para su obra. ¿Y cuál es este molde? Fijaos, que los hombres salgan a trabajar confiando en el Señor y Él irá con ellos. ¿Y esto qué quiere decir? Que ahora mismo nosotros vamos solitos. Cristo no nos acompaña. ¿Por qué? Porque no le creemos. Porque nosotros hemos construido un otro molde, otra estructura. Y estamos obedeciendo al hombre. Nos estamos sometiendo a esta estructura y que Dios no la acompaña. No puede, porque no es de Él. Dios desea un molde diferente para su obra. Que Él sea mi Dios personal, mi maestro, mi pastor, mi guía, mi poder, mi victoria. Y nosotros hemos depositado esto en el hombre. ¿Por qué estamos desprovistos de poder? ¿Por qué no experimentamos a Cristo? Porque no le creemos. Ya sé que es duro, para vosotros y para mí. Lo fue cuando entendí. Pero esta es la realidad, nos la cuenta Dios. Que los hombres salgan a trabajar confiando en el Señor y Él irá con ellos,
convenciendo y convirtiendo a las almas. ¿Quién? Convenciendo y convirtiendo a las almas. ¿De quién es la obra? Pero no puede hacerla mientras no pises el mar. Mientras no le crees a Él. Mientras no le permites a Él que obre con su molde diferente. Un obrero puede ser un orador preparado, otro un escritor preparado, otro puede tener el don de la oración sincera, ferviente, otro el don del canto, otro puede tener un poder especial para explicar la palabra de Dios con claridad. Y cada don ha de convertirse en un poder para Dios porque coopera con el obrero. ¿Cuáles son los frutos que Dios espera de nosotros? Pisa el mar. Pisa el mar. Y verás lo que hasta ahora no has visto. A uno Dios le da la palabra de sabiduría, a otro el conocimiento, a otro la fe, pero todos han de obrar bajo la misma cabeza. ¿Quién es la iglesia? ¿Los pastores? ¿La institución? ¿Os dais cuenta de la perversión de nuestra realidad? ¿Y os dais cuenta cuál es el molde bajo cual obra Dios? ¿Ahora entendéis nuestra realidad de por qué nos está pasando lo que nos está pasando? ¿Por qué no experimentamos este poder? Espero que entendáis, mis queridos hermanos. Yo sé que es mucho más fácil tirar toda la porquería sobre mí, ¿verdad? Porque este tío está diciendo cosas y tal. No, yo no digo nada. A mí se me ha dado... Otro puede tener un poder especial para explicar la palabra de Dios con claridad. Y yo lo he pisado al mar y digo, Señor, es tu obra. Glorifica tu nombre. Esta no es mi obra. No es con mi poder. Es Él. ¿Qué es lo que hago? Simplemente explico lo que está escrito. Traigo la atención. Me he convertido en un indicador en la avenida. Perdona la mano porque estoy trabajando y se ve lo guarrete que está, ¿verdad? Pero no se me van, es un pegamento que cuesta días limpiarse. Y Dios nos invita a que obremos, que confiemos en Él. Y así es como recibiremos poder. Por lo tanto, a mí me podéis decir, yo lo he dicho en muchas ocasiones, y esto ni siquiera me importa. Porque dice que cualquier cosa que me la digáis, me las hagáis a mí, en realidad se le estáis haciendo a Cristo, porque no queremos entender su verdad. Yo no soy más que un indicador en la autovía que advierte, cuidado, que hay peligro. No hay más. Yo no necesito gloria de nadie, alabanza de nadie, dinero, yo no. Llevamos 2 años y si alguien, que me diga alguien que le he pedido algo. No le he pedido a nadie nada. No necesito. Porque si realmente yo estoy conectado con este Dios que trato de presentaros, ¿qué necesidad tengo? Ninguna. Sería un engañador, ¿verdad? Presentar a un otro Cristo y yo vivir otro evangelio. Sería un engañador. Pero mi vida es la que es. Y aparte que no se me daría entendimiento para que os pueda explicar todas esas cosas, ¿verdad? Porque o estás con el Espíritu y entiendes la verdad, o estás desprovisto del Espíritu y no entiendes ni una. Así de claro, ¿verdad? Pero todos han de obrar bajo la misma cabeza. La diversidad de dones lleva a una diversidad de operaciones. Pero es el mismo Dios el que obra todo en todos. Él es la iglesia, Él es el poder, Él es la obra. Pero necesita que yo le crea. Él quiere obrar a través de mí. Es así como obra en todo universo, es así como gobierna. Si le creo,
veré el poder de Dios en acción. Pero si no le creo, nada de esto pasará, ¿verdad? Dice que nadie desprecie los supuestos dones menores. Dice supuestos dones menores, porque ningún don es menor. ¿Por qué? Porque procede del mismo Dios. Todos ellos. Por lo tanto, no hay uno mayor y otro menor, ¿verdad? Que todos se pongan a trabajar, todos, por igual. Que nadie doble sus manos en incredulidad porque piense que no puede hacer una obra poderosa. Porque cuando piensa eso, ¿qué es lo que piensa de verdad? No cree a Cristo, no confía en Cristo. De esto se trata. Por eso necesitamos que otros nos cuenten sus historias, sus supuestas verdades. Y por eso no entendemos la verdad. Pero cuando pisamos el mar, el poder de Dios entra en acción. Se nos revela, ¿verdad? Dice, deja de mirarte a ti mismo. Deja de mirarte a ti mismo. Mira a tu líder. Mira a Cristo. De Él viene todo. Confía en Él. Con mansedumbre, sinceridad y amor, haz lo que puedas. Pero lo que puedas no es mirándote a ti mismo. Porque uno se mira a sí mismo, incluido yo, y dice, no puedo. Un rumano, hablando en español, tratando de explicar el Evangelio, hay que estar en mis zapatos. No es fácil. No es fácil, por muchas razones. Prejuicios, malos entendimientos, quién es, en fin, multitud de cosas. Y luego colocarte ante la cámara y tratar de ser coherente, honesto y explicar lo que está escrito. Esto no es fácil y no trato de hablar sobre mí, no, simplemente explicaros que si me miraría a mí mismo, dejo de hacer lo que estoy haciendo. Pero no soy yo, os lo trato de explicar. Cuando oro, le digo, Dios, Señor, no soy yo, necesito tu poder, necesito tu presencia, necesito que te glorifiques tú, porque yo ¿qué puedo contar? Yo no podría, mirándome a mí, yo no puedo, pero puedo. Con Cristo lo puedo todo. ¿Qué me falta? La fe. ¿Verdad? Me falta la fe. Si tengo esta fe, piso el mar, las aguas se parten. ¿Verdad? Se separan. Y esto es lo que necesito. Tirarme a la piscina y veré lo que hasta ahora no he visto todavía. Y esta es la invitación que nos hace Dios, mis queridos hermanos. Dejemos de mirar al hombre. Dejemos de confiar en el hombre. Pisemos nosotros el mar. Probemos, experimentemos a Cristo. Esta es la invitación. Con mansedumbre, sinceridad y amor, haz lo que puedas. Haz lo mejor que puedas en la fe y de la debilidad serás hecho fuerte. Serás hecho fuerte. Dios ciertamente bendecirá a los trabajadores de corazón. Los que piensan, confían en Cristo, ¿verdad? Son racionales, honestos, sinceros, confían plenamente en Cristo. El mundo está envuelto en las tinieblas del error. El mundo está envuelto en las tinieblas del error. Satanás y sus ángeles están impulsando su guerra contra la verdad. Y ahí tenemos que preguntarnos, mis queridos hermanos, ¿estamos nosotros exentos de esta guerra contra la verdad? ¿Nos habrá tocado a nosotros también en lo que nosotros consideramos que es la verdad? ¿Es posible que hemos tragado de sus errores? Necesitamos hacernos esta pregunta, queridos, porque damos por hecho cosas
que aquí en este ministerio, una tras otra, tratamos de revelar la verdad. Y resulta increíble, ¿verdad? La cantidad de errores que están en medio de nosotros, que no entendimos, ¿verdad? Dice, debemos tener ayuda. Debemos tener al Espíritu de Cristo. Pero la ayuda que necesitamos no vendrá de los seres humanos. Es decir, no confiéis en la iglesia, en la institución, en los pastores. Eso es lo que trata de decir. La ayuda no vendrá de aquí. De ninguna manera. Y para eso, estudiad nuestra historia. Aprendamos algo de allí. Para eso está. Si no nos parece suficiente la historia de los judíos. La historia de hasta hoy. Pero estudiemos nuestra corta historia. Y serán reveladas realidades que nos ayudarán a entender nuestra realidad, nuestro presente. Debemos mirar a aquel que ha dicho, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Le creemos? Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y dice, se me ha dado. ¿De quién? ¿Y quién es este poder? Por ahí empezamos, mis queridos hermanos. Es el Espíritu de Cristo que fue depositado en el Padre y es el que Cristo pide que le envíe el Consolador, su Espíritu, este poder que tanto necesitamos. Y por eso dice, se me ha dado, ¿de quién? Del Padre. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado. Estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán los demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las serpientes, y si beben algo mortal, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí hay realidades que no me voy a parar a comentarlas ahora porque necesitaría 2 horas más. Pero algunos ponen la mano de que reciben el Espíritu Santo y también sanan. Dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Sí? Pensad, o sea, simplemente son para pensar. No quiero entrar en profundidades, ¿verdad? He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto tenemos que entenderlo. Cuando dice pondrán las manos y sanarán, ¿queréis entender cómo funciona esto? Miren a Cristo. Él es el modelo. Miren a Cristo. Estamos hablando del mismo poder. Si queremos entender en realidad, profundidades, queridos, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta cuál es nuestra realidad, la nuestra, no otras, ¿verdad? Reclama esta promesa. En lugar de acudir a los hombres en busca de ayuda, dice, reclama esta promesa en lugar de acudir a los hombres en busca de ayuda. Allí está el poderoso consejero de los siglos, dice. ¿Quién es? Por eso lo pusimos al principio para que entendamos. Cristo en el Espíritu. Dice, allí está el poderoso, con P grande, consejero, con C grande. No lo puse yo, está en original. El poderoso consejero de los siglos. ¿Quién es? Cristo mismo en Espíritu. Invitándote a poner tu confianza en Él. ¿Entendemos? ¿Nos apartaremos de Él para acudir a seres humanos inciertos que dependen de Dios tanto como nosotros mismos? ¿No hemos caído muy por debajo de nuestros privilegios? ¿Ahora entendéis los privilegios que tenemos en Cristo? Os remito otra vez a 3 o 4 reflexiones para atrás quizás. Nuestros privilegios en Cristo era el título de la reflexión. Y dice, ¿no hemos caído muy por debajo de nuestros privilegios? ¿Cuál es el privilegio, queridos?
estar conectados con Cristo. Cuando estás conectado con Cristo, el poder de Dios obra. Este es nuestro privilegio. Hacer las obras de Cristo, lo dijo Él. Lo dijo Él. Hacer las obras que los comentamos antes, que antes, hace unos días me decía alguien, pero que tú tienes poder para sanar, tú tienes poder para... No. O sí. No lo he probado. No he llegado a tener toda esta fe, supongo, o no será mi don. Quizás, ¿verdad? No me abrogo atributos que no los he experimentado, ¿verdad? Y tengo que ser honesto en todo, ¿verdad? Por lo tanto, tampoco he dicho yo que hago estas cosas, ¿verdad? No lo he dicho. Estamos en este camino progresivo, tratar de entender realidades. Para mí también algunas de ellas son sorprendentes, como la que os comento, ¿verdad? No hemos sido culpables de esperar tampoco que no hemos pedido lo que Dios anhela dar, y en eso estoy. Me maravillo de mi incredulidad, ¿verdad? Porque la experiencia que tengo es la que tengo, y tengo que ser honesto y explicar lo que tengo que explicar. Y esta es mi realidad. No hemos sido culpables de esperar tampoco que no hemos pedido lo que Dios anhela dar, su poder, su espíritu. Y me declaro culpable. Honestamente, me declaro culpable. En una variedad de cifras se me han presentado asuntos relacionados con los miembros de la Iglesia que están empequeñecidos en su espiritualidad porque no miran a Jesús. ¿Y a quién miran? ¿Entendéis? Su ayuda siempre presente en tiempos de problemas. Veo a hombres que llevan una pesada carga de responsabilidad, pero no están adquiriendo la fuerza de la esperanza y el valor al ejercer la fe en Dios. La promesa es: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero cuando están en problemas, piensan que deben acudir a los amigos terrenales contándoles sus problemas y suplicando ayuda. Y aquí os tengo que confesar, mis queridos hermanos, que cuando me leí esta frase, me quedé enano. Porque justo tengo una necesidad de estos días, necesito comprar una máquina y necesita una cierta cantidad, no es muy grande, pero no la tengo, ¿verdad? Estoy construyendo un taller de carpintería y he invertido todo lo que tenía. No era mucho, pero lo que había lo he invertido en máquinas, pero me falta una máquina, es importante y tiene un coste, en fin, que no tengo yo esta cantidad. Y llamé a algunas personas para ver si me pueden echar una mano. Y justo en aquel día me topo con esta realidad. Y dice, pero cuando están en problemas piensan que deben acudir a los amigos terrenales contándoles sus problemas y suplicando ayuda. En circunstancias difíciles entra la incredulidad y el camino parece oscuro. Y ahí me di cuenta que esto se llama falta de fe, que estoy acudiendo al hombre en cuestiones que todos llamaríamos normales, pero que Dios dice, ¿no soy yo tu ayuda en todo momento, en toda circunstancia? ¿De quién esperas tu ayuda? ¿De tus amigos terrenales? ¿Y ellos de dónde tienen poder? ¿Y de dónde tienen lo que tienen? ¿No soy yo tu ayuda en todo? ¿Tienes fe? Y ahí me di cuenta que estaba cometiendo un error. Que no tengo que pedir a nadie nada. Solo a Dios. Él hará. Si realmente necesito lo que yo creo que necesito, Él hará. No tengo que pedir a nadie nada. Y ahí os lo digo de verdad, recibí la lección, ¿verdad? La recibí personalmente. En circunstancias difíciles entra la incredulidad y el camino parece oscuro.
Y esto es lo que nos pasa, mis queridos hermanos. Esta es la profunda y desgraciada realidad. La mía también, ¿eh? No creéis que soy un ser especial, no lo soy en absoluto. Yo aprendo con vosotros, experimento con vosotros, ¿verdad? Y lo que experimento, pues trato de plasmarlo, ¿verdad? Y todo el tiempo Jesús, el gran portador de la carga. ¿Cuál carga? Toda la que yo confío y la pongo encima de él, ¿verdad? El gran portador de la carga está a su lado diciendo, venid a mí, yo y os daré el descanso que anheláis. ¿Por qué nos alejamos de él? Y os dais cuenta qué fina, qué sutil es este asunto, ¿verdad? Y que por naturaleza nosotros acudimos a los hombres en todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Y Cristo dice, ¿por qué no confías en mí? ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué te vas a tus amigos terrenales? Ellos son tu poder, tu ayuda en tiempos de necesidad. ¿Por qué no confías en mí? Y ya os lo digo, me llevé una lección tremenda, queridos. Pero esta es la realidad, ¿verdad? Hermanos míos, dice, hermanos míos, mostrad más confianza en Jesús. No os apartéis de las aguas del Líbano para buscar refresco en cisternas rotas, en los hombres, que no pueden contener agua. Tened fe en Dios. Alabadle con el corazón, con la mente y la voz. Dios exige un servicio de corazón y de vida en todas las circunstancias, ¿verdad? Alcanzad más alto y aún más alto y captad los rayos divinos de aquel que es luz, paz y gozo y alegría. No esperes a alguien más preparado para hablar, sino haz lo que puedas en la mansedumbre del gran maestro, que dio su vida por ti para que su alegría, su espíritu, permanezca en ti. Y tu espíritu sea pleno, y tu alegría sea plena, tu espíritu sea pleno. ¿Entendéis lo que trata de explicarnos? Justo lo que nos dijo antes, ¿verdad? Hay muchas almas en la oscuridad del error. Y ahí me di cuenta que yo también estaba entre ellas. Hay muchas almas en la oscuridad del error. Hay abundante trabajo para todos los que conocen la verdad. Acércate a la gente de manera persuasiva y amable, llena de simpatía y amor. Cristo pasa siempre con la gracia y el poder que le permitirá presentar el Evangelio de la salvación. Id en busca de las almas que están a punto de perecer. Llama la atención de la gente sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como una realidad, como algo presente, real, ¿verdad? Quita el pecado del mundo, porque quita el pecado del mundo es quita la separación de Dios. Eso es lo que trata de decir. Él nos une con Dios. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Llama la atención de la gente sobre el Cordero de Dios que quita esta separación de Dios, que nos une con Él, ¿verdad? A través de Cristo, de sí mismo. Y ahí recibiremos poder. Nuestra experiencia vital será totalmente diferente, ¿verdad? Ninguna palabra humana puede expresar la preciosidad de la administración de la palabra y del Espíritu Santo. Ninguna lengua humana puede describir a la mente finita el valor de recibir por fe viva la bendición que se le da al paso de Jesús de Nazaret. Y esta es la experiencia a la cual nos invita, queridos. Esta es la experiencia de una fe viva, real, diaria, constante. El poder de Dios en mi vida. Dice, ninguna lengua humana puede describir a la mente finita, a otro hombre, el valor de recibir por fe viva la bendición. ¿Cuál es la bendición? El Espíritu que nos une a Cristo, que nos une a Dios, que se da al paso de Jesús de Nazaret, a través del Espíritu Santo, ¿verdad?
Muchos tienen un profundo sentido de necesidad, una necesidad que las riquezas terrenales o el placer no pueden suplir. Y ahí podemos ver Hollywood, millonarios que se suicidan, se drogan, ¿Qué les falta? ¿Qué les falta? Esta maravillosa experiencia, el poder de Dios. Pero no saben cómo obtener aquello que anhelan. Y por eso nos invita a Cristo, háblenle. Preséntele al Cordero de Dios que quita la separación de Dios, que nos une con Dios, ¿verdad? De eso tenemos que hablarle. Y este es el último mensaje, Cristo nuestra justicia. Espero que os des cuenta de la profundidad que aquello significa, ¿verdad? El Evangelio de Cristo es de principio a fin un Evangelio de gracia salvadora. Es una idea distintiva y controladora, dice. Una idea distintiva y controladora, porque es el poder de Dios. Es otra cosa, algo que no hemos experimentado, pero necesitamos esta fe para poder experimentar esto mismo, ¿verdad? Será una ayuda para los necesitados, una luz para los ojos que están ciegos y una guía para las almas que buscan el fundamento seguro. La salvación plena y eterna está al alcance de todas las almas. Porque ¿quién es la salvación? Cristo. ¿Cuál Cristo? En espíritu. Ahora entendéis, la salvación plena y eterna está al alcance de todas las almas. Cristo está esperando y anhelando hablar de perdón e impartir la gracia libremente ofrecida. ¿Cuál es la gracia? El Espíritu, esta unión con Dios, con la divinidad, e impartir el Espíritu libremente ofrecido. ¿Entendéis de lo que nos habla? Está vigilando y esperando, diciendo, como dijo al ciego a la puerta de Jericó, ¿qué quieres que te haga? Quitaré tus pecados y te lavaré con mi sangre. Te unirá Dios con la fuente de vida, ¿verdad? Porque este es el propósito. En las carreteras y caminos de la vida hay almas que deben ser salvadas. Los ciegos andan a tientas en la oscuridad. Dadles la luz, y Dios bendecirá vuestros esfuerzos. Cristo es nuestro líder. Más claro, agua. Y allí reside el error, porque nosotros no hemos hecho de Cristo nuestro líder, nuestro pastor, nuestra iglesia, nuestra ayuda, nuestro poder, nuestro todo. Cristo es nuestro líder. Él presenta ante sus soldados el plan de batalla. ¿Quién presenta ante sus soldados el plan de batalla? ¿Cómo obra Él en su iglesia? Él les dice y le da a cada uno su obra, su misión. Esto es lo que trata de decirnos. Y que la suma de todos es Cristo, el reino de Dios, el poder, la salvación. Esto es lo que trata de explicarnos, queridos. Él señala el peligro inminente del conflicto y ordena a cada uno que cuente el costo, que asuma la responsabilidad y que se dé cuenta las cosas que tiene que dejar por el camino, ¿verdad? Mientras nos muestra la preparación que debemos hacer para la batalla, nos asegura que tendremos la ayuda divina, si confiamos en Él, si le aceptamos como nuestro líder, ¿verdad? En nuestra debilidad humana, seremos capaces de realizar las obras de la omnipotencia. No sé si os dais cuenta de lo que nos está diciendo aquí, ¿eh? Esto es tremendo. En nuestra debilidad humana, seremos capaces de realizar las obras de la omnipotencia. Dios se manifestará a través de nosotros. Esto es lo que nos dice. Si le creemos, ¿verdad? Cristo lleva a sus soldados a una eminencia, dice, y les muestra la vasta confederación que se ha desplegado contra ellos. Les recuerda que no están luchando contra la carne y la sangre, sino contra los principados y las potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas. Les recuerda que están luchando por la vida eterna. Están luchando por la vida eterna.
El universo celestial está preparado para el conflicto con Cristo, el comandante de las fuerzas del cielo, a la cabeza. ¿Y es esa nuestra realidad? ¿Es Cristo la cabeza? ¿O son otros? Reflexionad profundamente, queridos, porque todo esto trata de explicarnos aquí nuestro error conceptual, ¿verdad? Del que la sierva nos dijo, se hará otra institución, se escribirán otros libros de otros entendimientos, es decir, la verdad será pervertida, de tal manera que este pueblo será confuso y cada vez más confuso directamente en apostasía. Y esta es nuestra realidad. De allí trata de sacarnos Cristo, ¿verdad? Salid de ella, pueblo mío, ¿verdad? Las debilidades rodean a la humanidad, pero en la fuerza que da Cristo podemos ser más que vencedores. Tened buen ánimo, declara, y yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque Él no quería nada de este mundo. Solo te quería a ti y a mí. Nada más. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el día. Somos contados como ovejas para el matadero. Mas aún en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahora quiero atraeros la atención, queridos, porque nosotros vivimos, estamos inmersos en esta realidad. Y la cuestión es, mas aún en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Es esta mi realidad? ¿Confío plenamente en Cristo en medio de la tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? ¿O tengo tanto miedo de la muerte que necesito la solución de este mundo, del príncipe de este mundo? Reflexionemos, queridos, reflexionemos. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni la potestad, ni lo presente, ni lo futuro, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, del Espíritu de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Es esta nuestra fe? Este es mi deseo para cada uno de vosotros, mis queridos hermanos. Espero y confío y ruego a nuestro Dios que nos envíe a cada uno de nosotros su Espíritu. Vivimos momentos confusos, fuera y dentro de la Iglesia, en el mundo también. Necesitamos el Espíritu porque si no, no entenderemos lo que nos está pasando. Aceptaremos cualquier cosa, porque sin Cristo no entenderemos la verdad. Y si no entendemos la verdad, no somos santificados. Y si no somos santificados, seremos engañados. Espero, mis queridos hermanos, que no sea esta nuestra experiencia, sino que nosotros, por la fe, en Espíritu de Cristo, nos apoderemos de Cristo y que podamos encontrarnos con la fuente de vida que está en Cristo, que es el Padre, y que de esta manera seamos más que vencedores, glorifiquemos a nuestro Dios y de esta manera terminemos la historia de este mundo, glorificando a nuestro Dios. Él está esperando una generación, un grupo de personas que entiendan esta realidad, que experimenten esta realidad, que proclamen esta realidad. La historia se terminará y la eternidad comenzará para nosotros. Entraremos en el reino de Dios. Este es mi deseo y este es mi ruego, mi invitación, mis queridos hermanos, que confiemos en Cristo. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús.
Amén.